viendo es un proceso donde la acumulación capitalista en Argentina tenía potencia, al mismo tiempo tenía contradicciones y requería, bueno, un aumento de la productividad, una apertura de las inversiones extranjeras que sucedió a partir del 58 del gobierno de Frondizi, pero que no tenía todavía, entre otras cosas, que, bueno, una fuerte hegemonía, una legitimidad, es decir, nosotros tenemos desde el 55 hasta el 73, bueno, una vía electoral para establecer la dominación que está bloqueada o semi-bloqueada. Pasamos de la proscripción del principio del peronismo a una proscripción creciente. Llegamos al gobierno de Onganía en junio de 1966 y, a ver, el gobierno de Onganía supone una nueva dictadura que redobla la apuesta en dos sentidos diferentes. Desde un punto de vista represivo y proscriptivo, es decir, se pasa de proscribir al peronismo a proscribir todos los partidos políticos y a plantear la intervención de las universidades, entre otras cosas. Y viene de la mano, es una dictadura que tiene una impronta productivista, modernizadora y católico-conservadora, ¿no? Es una mezcla rara. ¿Por qué? Porque lo que pretendían es una dictadura industrialista a su modo, pero desde arriba, de forma súper represiva, busca el disciplinamiento del movimiento obrero y aumentar la productividad como de lugar. Es una dictadura que, por ejemplo, le pone retenciones al agro, con Criero Acena. Por eso nos resulta un poquito raro pensarlo y también nos permite romper esa idea, bueno, esa idea, vamos a decirlo mal y pronto, vulgar, muy alfonsinista en su momento, de decir la historia argentina fue una alternativa entre democracia y dictadura, nada de eso. Sino que cada una tiene su característica particular, y esto de la democracia antes del 2000 electoral, la democracia de la derrota, como decía nuestro amigo Horowitz, antes de 1983 no había funcionado mucho, casi nunca. Podemos contar literalmente con los dedos de una mano cuántos gobiernos fueron electos y terminaron su mandato desde, bueno, sin que sea un gobierno directamente oligárquico o fraudulento, desde la ley Sáenz-Peña, desde 1912. Literalmente los dedos de una mano, yo creo que me sobran, porque son tres, ¿no? O tres, sí. El primero de Irigoyen, el primero de Perón, ¿y cuál más? Sí, el de Palermo, antes el de Alvear. Y el de Alvear, que como dice acá nuestro historiador amigo Facundo, que está acá en el backstage, pero, digo, claramente esto de la democracia institucional como una vía para legitimar la dominación del capital no funcionaba en Argentina nunca, básicamente. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Ahora, si nos situamos en el 66 y se aumenta la apuesta, es decir, ¿cuáles son las vías de expresión política o de resistencia política institucionales? Bueno, están cerradas. Están cerradas. Y esto es algo muy importante a entender en el contexto, es decir, ese autoritarismo muy duro, un autoritarismo que además que tiene esa impronta católico-conservadora y que lleva, la intervención de las universidades lleva a la idea del uniforme, el control, el largo del flequillo, la minifalda, bueno, un montón de pequeñas cosas que son muy grandes cosas, además del control sobre el movimiento obrero que ya venía, bueno, prácticamente, el plan Coniste fue bastante literal, a punta de pistola en el lugar de trabajo. No siempre, pero a veces. ¿Qué más tenemos en este contexto? Bueno, una clase obrera que estamos en otra Argentina, altos niveles de ocupación y de ocupación industrial, instalación del capital extranjero, fuertemente en zonas del interior como Córdoba y Rosario, una industria automotriz que está creciendo, un intento desde el Estado por romper la fortaleza que, por ejemplo, un gremio como la UOM tenía, y entonces crean un sindicato amarillo que se les mata. No le salió muy bien, ¿no? A veces pasó lo mismo con Citrax y Trump después. Es decir, muchas veces la idea de crear un sindicato patronal es un control muy duro sobre el movimiento obrero, pero en ciertas circunstancias, pasado algún tiempo, el hecho de que haya una burocracia sindical menos consolidada
permite una vía de recomposición de una nueva cama de activistas un poco más fresca. Y tenemos otras características estructurales que son importantes, sin abundar mucho más en esto, que es que efectivamente este adagio que asociamos con el cordobazo, la unidad obrera estudiantil, no es simplemente una consigna y no es simplemente una realidad que se va fraguando en el campo de la protesta social y de la lucha social, antidictatorial y antipatronal, sino que también tiene rasgos estructurales, en el sentido de que tenemos una camada muy importante de estudiantes que son obreros. Es decir, hay varios estudiantes promediando mitad de carrera o poco más, que son obreros fabriles. En Córdoba particularmente es un rasgo. Ahora bien, vayamos sobre el ciclo de protestas. La idea que queremos un poquito presentar es que el cordobazo no es el punto de inicio, pero sí el punto de transformación, de catalización, el punto de inflexión de un ciclo de protestas muy fuerte que tiene antecedentes en el 66, pero se inicia en el año 69 y recorre hasta el año 71. Por lo menos, después ahí es para discutir, ¿no? Mi forma de verlo es que hay un ciclo hasta el 71, digamos, cuando digo mi forma no es que es algo que haya escrito o creado yo, sino que son de lecturas y debates y a través del trabajo de muchos otros compañeros que nos anteceden y que tienen trabajo mucho más específico en esto que nosotros, que no lo tenemos, pero bueno, compartimos esa lectura. Es una forma de decir desde qué lugar tratamos de pararnos para entender o interpretar esto. ¿Y por qué hasta el 71? O 72, bueno, porque a partir de ahí, a ver, en el 66 se inicia la dictadura de Onganía. Otra cosa muy importante que hay que decir. Onganía dijo, bueno, algo que después repitió Videla desde otro lugar, ¿no? Que es, no tenemos tiempos. Tenemos objetivos, pero no tiempos. Si nos tenemos que quedar 40 años, nos quedamos 40 años. A los 3 años, el cordobazo iría de muerte. Ese prospecto de quedarse eternamente hasta poder hacer las reformas estructurales que ellos querían hacer. Y hay que destacarlo porque en otros países de nuestro continente, por ejemplo en Brasil, ¿sí?, tenemos una dictadura de características bastante similares que se inició en el 68 y que sí se quedó 20 años. Y bueno, y que fue artífice, entre otras cosas, de una política muy represiva, pero que también de cierta modernización industrial a costa de la explotación obrera, que en Brasil avanzó y en Argentina avanzó a tientas y después fue truncada con un proceso de lucha de clases muchísimo más radical en la década de los 70. Entonces, ¿por qué el 69-71? Y bueno, básicamente porque a partir de ahí se abre la vía de salida, ¿no? Es la válvula de seguridad de la burguesía buscar la salida de emergencia de una encerrona en la que se habían metido por la vía institucional, que fue buscar una vuelta electoral, que empezó con la idea del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, y terminó con el retorno de Perón. Lo vamos a comentar después, muy por arriba. Voy ahora bien cortito. En junio del 66 asume Onganía y Krieger Bárcenas el Ministerio de Economía. En julio, 29 de julio del 66, apenas un mes después, es la noche de los bastones largos. Es decir, la intervención de la dictadura entrando a las universidades, particularmente a la Universidad de Buenos Aires, a reprimir, bueno. Ahora, más importante incluso que esto, para pensar el cordobazo, es la huelga estudiantil de Córdoba, a partir de septiembre del año 66. En realidad dura hasta noviembre, bueno, con días y vueltas, pero ¿por qué es tan importante? En realidad, bueno, porque otros compañeros que hoy no están acá nos transmitieron, estoy hablando de Goyo Flores, de Petizo Páez, de Dardo Castro y de muchos otros compañeros que han militado en esa época y que han participado en charlas como estas, cuando las organizábamos hace un tiempo, nos comentaron que para ellos fue fundamental y que fue una experiencia en todo sentido. No solamente una experiencia de protesta antidictatorial, que caló muy hondo, no solamente en el estudiantado, sino en la sociedad cordobesa,
sino una experiencia de un repertorio y métodos de lucha. ¿Por qué? Bueno, la represión a la huelga estudiantil se desplegó por las calles de Córdoba, llegó al barrio Clínicas, donde hubo también escaramuzas, donde entraron los militares directamente en las casas a buscar estudiantes, donde hubo también alternancia de disparos y demás desde las azoteas, es decir, un pequeño laboratorio de lo que casi 3 años más tarde, 2 años y medio más tarde, sería el Cordobazo. Y a ellos los marcó como generación. Entonces ese es un punto muy importante, y también un punto muy importante es que en ese marco, el 12 de septiembre, se produce el asesinato de Santiago Pampillón. Y lo marco porque, bueno, en realidad es uno dentro de una serie. Este ciclo del 69 se inicia en realidad en Corrientes, con el correntinazo, que también es una protesta estudiantil en principio, contra la intervención. Y en ese contexto, el 15 de mayo, luego se produce también otro asesinato en contexto de represión de un estudiante, Juan José Cabral. Pocos días más tarde, el 22 de mayo, es el primer rosariazo. Que bueno, yo no voy a decir mucho porque acá tenemos una rosarina, acá acostado, que puede decir mucho más, ¿no? Y mucho mejor. Pero también es una mezcla, se inicia como protesta en parte estudiantil, tiene un componente obrero, y en ese contexto también, en una fuerte represión, se produce otro asesinato, el de Juan Ramón Bello. Entonces, Pampillón, Cabral, Bello, son nombres que se convierten en consigna, no son simplemente nombres que después quizás nosotros los hemos visto reproducidos en nombres de agrupaciones estudiantiles o de agrupaciones sindicales, sino que son para esa época consigna y bandera, y no es algo menor, porque habla de un fermento, de una protesta que se va expresando de manera cada vez más radical, porque no tiene otra forma de expresarse, y cuya respuesta estatal es una represión feroz que produce muertos. Y no los produce una vez, sino una y otra vez. Y esto es importante para entender el contexto del Cordobazo mismo. En cuanto a esto, nos tenemos que mencionar 2 o 3 cositas más. Primero, la ruptura de la CGT en el 68, que da nacimiento, bueno, a la CGT de los argentinos, más débil desde el punto de vista estructural, pero también más corrida, no sé si decir hacia la izquierda, pero más radicalizada, un poco más corrida hacia una corriente de protesta, y que tiene una fuerte incidencia. A ver, y es minoritaria, pero en realidad son mayoritaria. Cuando nace, ganan el Congreso, y en realidad esa sería la CGT oficial. Los que rompen son los participacionistas, con Bandora a la cabeza, más poderosos, pero que de alguna manera buscan una vía de interlocución con la dictadura de Onganía. Es decir, esa burocracia sindical dura, de Augusto Timoteo Bandora a la cabeza de la UOM. Y haciendo quien había protagonizado el plan de lucha del 64, quien, ¿no? Eso es importante porque también tenemos un movimiento obrero que está fraccionado, que no está completamente hegemonizado por el peronismo tampoco, que tiene sectores minoritarios, gremios independientes, entre otros está Luz y Fuerza, donde está Tosco, ¿sí? A veces hablamos de clasismo, pero son pocos los gremios que se reivindican clasistas para esa época. El clasismo viene después y, por ejemplo, Tosco era clasista en un sentido, pero nunca usó esa identidad gremial, sino que era independiente, ¿no? Y tenemos esa efervescencia. En ese contexto, el antecedente inmediato son 2. Tenemos la anulación de los convenios colectivos de trabajo y la dictadura, digamos, suprime la negociación colectiva. Es algo que pasa repetidas veces en la historia argentina. De hecho, pasa ahora. No oficialmente. Oficialmente no hubo un decreto de Milei que dice está prohibida la negociación colectiva. Pero en los hechos está prohibida. Porque te dicen, no te doy ningún aumento salarial, no te homologo nada, si no es el 1% por mes que pierde frente a la inflación siempre. Es decir, básicamente es, no te vamos a dar nada y no queremos discutir nada, y no te recibimos, no te escuchamos. Lo que pasa hoy día con absolutamente todas las protestas que estamos viendo es, no te recibimos, no te escuchamos y no te damos nada. Bueno, eso es lo que pasaba en esa época. Muy distinto, pero con esta similitud, ¿no es cierto?
Si vos cerrás esas vías, no hay posibilidad de negociación alguna. En ese contexto se está planteando, por parte de la CGT, se plantea un paro nacional pidiendo la reapertura de las paritarias y de la negociación colectiva, con otras reivindicaciones, para el 30 de mayo. Pero hay un antecedente, y el antecedente es que en ese contexto, mediante un acuerdo, que también es un acuerdo político entre distintas fracciones sindicales, básicamente Tojo con Elpidio Torres, pero también, a ver, la CGT de Córdoba funcionando de manera independiente, no había muchas CGT regionales que no sabían qué hacer o estaban medio con cierta autonomía en medio de esta fractura de la CGT entre la CGT de los argentinos y la participacionista. Y en ese marco se produce una asamblea en un estadio, en el Córdoba Sports, un estadio cubierto, que es duramente reprimida. Es decir, va la policía militarizada a reprimir adentro del estadio. O sea, los cagan a palo, los persiguen, entran en los locales sindicales, los persiguen adentro, ¿no? En ese contexto es que los sindicatos de Córdoba deciden subir la apuesta. ¿Qué significa subir la apuesta? Bueno, tienen reivindicaciones propias. Entre otras cosas estaba el tema famoso del sábado inglés. Es decir, tenían ellos un derecho que le estaban queriendo quitar, que era que el sábado se labura media jornada y se cobra por día entero, ¿no? Y eso era particularmente a los gremios metalmecánicos y al ESMATA, ¿no? Ahora, cuando deciden subir la apuesta, esa decisión tiene dos implicancias. Y la primera es más formal. Al paro y medio. En vez hay paro nacional para el 30, nosotros vamos a empezar el 29. Pero no empezamos el 29 todo el día. Empezamos el 29 al mediodía. ¿Y por qué al mediodía? Porque vamos a hacer un paro activo. Es decir, no queremos que la gente se quede en la casa. Queremos que la gente vaya a laburar y nosotros vamos a empezar a salir al mediodía de todas las fábricas y armar columnas desde la periferia de la ciudad. Es decir, yendo fábrica por fábrica, de la que está último arranca y pasa a buscar a los otros que vienen después. Y vamos engrosando la columna y vamos a marchar en varias columnas de los distintos sectores de la periferia de la ciudad hacia el centro. Esto es muy importante remarcarlo, ¿por qué? Porque reúne varias características. No es simplemente subir la apuesta y decir empezamos el paro antes. Y no es simplemente decir paro y movilización, porque no es nos convocamos todos en el patio Olmos de Córdoba o en la Plaza de Mayo acá, no. Nosotros vamos a salir desde nuestros lugares de trabajo encolumnados con todos los compañeros y más o menos preparados para una represión que vemos que se viene veniendo. O sea, esperamos la represión. No la esperaban con esa magnitud, pero la esperaban. Y entonces salieron más o menos preparados. Algunos con su motito, más adelante, con la Vespa, otros encolumnados, con sus miguelitos, con sus columnas, es decir, iban preparados para una manifestación sabiendo que podían ser reprimidos y dispuestos a enfrentar a esa represión. Ahora, lo que cambia, nadie planificó un cordobazo. Era una protesta, y una movilización, iban a llegar, iban a hacer un acto y se iban a ir. Iban a continuar el paro. Nadie dijo, vamos a tomar la ciudad. Lo que sucedió es que la policía de Córdoba y el gobernador de Córdoba se adelanta y quiere reprimir a las columnas antes de que lleguen al centro de la ciudad. Quiere impedir que lleguen las columnas al centro de la ciudad. Ahí se producen escaramuzas, se producen combates callejeros, y ahí hay un primer muerto. Es decir, la policía, las fuerzas estatales, las fuerzas de represión, van a reprimir de una forma que produce, una vez más, como en las ocasiones anteriores, otro muerto en la protesta, en medio de la protesta. Y en este caso, el primer muerto es Máximo Mena, que es estudiante y obrero, y eso es lo que cambia toda la situación. Después de eso lo que se produce es un desborde donde no solamente los trabajadores que estaban marchando y que estaban encolumnados recrudecen el combate a las fuerzas represivas, sino que se pliegan la masa de la población. Saben, la gente de las casas, desde los edificios. Bueno, el propio gobernador de Córdoba decía que se sentía como un inglés en medio de las invasiones inglesas, que le tiraban cosas de los balcones, ¿no? Y eso desborda a una policía que retrocede. Bueno, se ven las imágenes, ¿no?
le tiran bolitas a los... Bolitas a los caballos. Sí, bolitas a los caballos para que resbalen. Es decir, todo eso era una práctica que tenían muy aceitada porque habían tenido una experiencia anterior. Y para resumir, lo que tenemos es ese desborde. Supone la toma virtual de la población de la ciudad y que las fuerzas de seguridad se tienen que ir de la ciudad. Eso termina con un decreto de estado de sitio, de toque de queda, y luego el llamado a la intervención del ejército que retoma la ciudad el día siguiente, el día 30. Por supuesto que lo que iba a ser un paro general para el 30, pacífico, dominguero, bueno, no sé si dominguero, pero un paro más, con alguna movilización, se transformó en otra cosa porque ya se prendió fuego Córdoba y con eso el país. Y terminan con el ejército combatiendo casi casa por casa, no tanto, pero en realidad hay respuesta popular improvisada, es decir, con grados de espontaneidad. Una semi-insurrección, digo, ¿por qué semi? Bueno, eso dicen algunos, ¿no? Porque tuvo características insurreccionales, pero nadie había organizado ni pensado en ninguna insurrección en ningún sentido, sino que se dio, y bueno, y frente a las fuerzas represivas que tiran con balas de plomo, la gente responde con balas de plomo, se sutea, y se producen escaramuzas. Eso después termina, por supuesto, con persecuciones, con entradas a buscar a los dirigentes, encarcelados, ¿no? O sea, persecución, bueno, entre otros Tosco y muchos otros, pero eso es el cordobazo, que bueno, que supone la caída del gobernador de Córdoba inmediata, que hiere de muerte a la dictadura de Onganía, que parecía un bloque inconmovible, parecía que nada los paraba, que pasaban por arriba de todo, y quedaron heridos de muerte. ¿Qué significa heridos de muerte? Que no murió ahí mismo, no cae la dictadura. Lo que tenemos es un ciclo que después sigue. Tuvimos el primer rosariazo el 16 al 22 de mayo del 69, y tenemos el segundo rosariazo en septiembre del 69, que es mucho más fuerte, y que tiene unas características ya similares a las del cordobazo, con barricadas, ¿no? Y sobre todo con un enorme apoyo y consenso poblacional en todos los barrios, no solamente en los barrios obreros, sino en los barrios estudiantiles, incluso de sectores de comerciantes. Una de las cosas más significativas del cordobazo es que no hubo destrozos en el centro de la ciudad de Córdoba, salvo en lugares muy puntuales, como el Jockey Club y el Casino Oficiales. Es decir, no hubo un quilombo terrible, saqueos, la gente... Es decir, no reinó la anarquía, reinó el orden. Un orden obrero y popular en la ciudad de Córdoba, que bueno, que lógicamente supuso que se descargue bronca contra ciertos símbolos de ciertos lugares. Bueno, en el 2001 acá pasó algo parecido con los bancos, ¿no? En otra escala, pero lo único que se rompió en el microcentro porteño fueron los bancos, no mucho más. Por algo, ¿no? Eso era un símbolo para esta otra época que nos tocó vivir más a nosotros. Y el ciclo sigue, digo, en el 70 cae Onganía, asume Levingston, a partir de ahí se abre una búsqueda de una salida política, porque es algo que no tenía una salida, es decir, la represión no lograba contener ni meter miedo, es decir, ¿qué es lo que hace el cordobazo? Si lo tengo que resumir en una palabra es, rompe el miedo a la dictadura. Lo rompe, lo pulveriza. A partir de ahí, ya la represión no amedrenta, ¿no? Rompe el miedo y muestra que se puede pelear, que se puede luchar y que, si bien la dictadura no cae, esa lucha logra pequeñas victorias, ¿no? Y sacude al régimen. El régimen no es inmune, no se ve incolume o inafectado, sino que se ve sacudido por eso. Y es el régimen el que está en retroceso a partir de ese momento. En marzo del 71 es el Viborazo. Eso marca la caída de Levingston, además del gobernador de Córdoba. El Viborazo es conocido porque decía que el gobernador de la intervención militar decía: voy a arrancar de cuajo la cabeza de la víbora subversiva, ¿no? O la víbora roja, que se esconde en Córdoba, y los cordobeses, los guasos, le mandaban, ¿no? Cuando sucede ese segundo cordobazo, que es el Viborazo, tiene otras características, hay otras características de confrontación,
le ponen carteles y le dicen, así que ibas a cortarnos la cabeza, le dibujan viboritas en toda la ciudad y se les cagan de risa, ¿no? Sale eyectado el gobernador, sale eyectado Leyton, viene Lanusse y, al menos en mi punto de vista, se cierra un ciclo porque ahí se hace una salida, una búsqueda, una salida institucional negociada, donde la dictadura quiere negociar con los partidos políticos patronales, burgueses, sí, tradicionales, con el radicalismo y con el peronismo. Básicamente, también con el Partido Socialista, con otros partidos, pero lo fuerte está ahí. O sea, la hora de los pueblos, ¿no? Y el Frejuli que se va a formar más tarde, pero, y bueno, y ahí Perón operando, que básicamente lo que termina es el Gran Acuerdo Nacional, que es la política de Lanusse, triunfa, pero no de la manera que Lanusse quería. O sea, no sé, digamos, no es el artífice, sino que el artífice de ese Gran Acuerdo es Perón. Y se abre otro ciclo. No es que no hay otro ciclo de protesta, pero del 72 o 73 en adelante, diría que es otro ciclo distinto. Para cerrar un poquito esta intervención, invitar a un Panzar y darle también acá el pase a mi compañera. Nosotros, recuerdo, en el ciclo de protestas y de luchas en torno al 2001, y donde nos tocó vivirlo muy de cerca en las calles y también reflexionando, una de las cosas que más nos movía era el cordobazo. Es decir, pensábamos en qué se diferenciaba, qué era lo que era distinto, qué es lo que había cambiado en Argentina, ¿por qué no había que comprar fácilmente la idea de un argentinazo como si fuera lo mismo en mayor escala? Diciendo, esto es como cordobazo, pero toda Argentina. Bueno, no, fue algo diferente. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué? Y porque la clase obrera es diferente, porque hay más desocupación, porque han cambiado las condiciones estructurales, porque las características de este ciclo de lucha han sido diferentes, porque el movimiento obrero ocupado protagonizó la mayor cantidad de protestas y de luchas durante los 90, pero no fueron las que fueron más radicales necesariamente, porque apareció también el movimiento de trabajadores desocupados, fogoneros, piqueteros, ¿no? Un movimiento que desde otro lado, desde una precariedad mayor, también aportó otra forma de radicalidad. Y bueno, teníamos que repensarlo, ese era el punto, ¿no? Repensarlo, y nosotros pensábamos, para tratar de interpretar qué es lo que estábamos viviendo y lo que estábamos haciendo en el 2001, mirándonos en ese espejo y al mismo tiempo de tratar de entender y comprender y de reconocer las diferencias del tiempo que nos tocaba vivir. Yo creo que una actividad como esta es súper importante, si la tomamos en ese sentido, no simplemente como efeméride, como recordatorio, como no, Traverso decía la melancolía de la izquierda, ¿no? Como estamos viviendo, ¿qué cosa? Bueno, nuestras efemérides, el recuerdo de las grandes luchas, de los grandes luchadores, y eso construye identidad, sí, construye un folclore, pero no es la clave para ver por dónde ir hoy, en sí mismo. Pero si nosotros usamos esa reconstrucción de la memoria, en función de repensar también cómo reconstruir ese hilo rojo entre las luchas del pasado y las luchas del presente, hacemos un ejercicio no solamente de formación y de reflexión, sino de debate político en clave actual. Y creo que, bueno, cuando los compañeros acá de la UPI hicieron la invitación, creo que coincidimos casi espontáneamente enseguida en querer reflexionar en ese sentido, y creímos necesario reponer algunas cosas del periodo, que fue más la parte que me tocó, pero nuestra idea es ir con la actividad un poquito hacia ahí. Bien. Espera que te cuadro ahí. Ay, dale, por favor. Bueno. Sí, nada más. Bueno. Gracias, Mati, por semejante contexto. Mi intervención va a ser como bastante más corta, en el sentido de que no voy a ir reponiendo el
contexto histórico completo, el proceso histórico que llevó al cordobazo, y como parte también de esta generación que dice Mati, que desde el 2001 nos mirábamos en los ciclos de protesta de los 70 y demás, mi propuesta para poder compartir hoy algunas reflexiones tenía que ver con cómo podemos pensar un cordobazo hoy, qué elementos y qué tendencias de la realidad nos están indicando o podemos, digamos, mirar para poder pensar por dónde puede desplegarse, por dónde pueden desarrollarse estrategias de enfrentamiento, de confrontación, de impugnación y por qué no, de superación de este estado de cosas. Y no solo del régimen, sino del conjunto de relaciones sociales que nos están ahora reventando la cabeza, el corazón, así. Entonces, lo primero que me interesaba retomar como elemento para pensar es algo que trajo Mati, que tiene que ver con la composición de la clase trabajadora que protagonizó el cordobazo y ese ciclo de protestas, esos azos. Que por un lado, si la miramos desde su inserción en la producción, tenemos este peso en la industria manufacturera, la industria automotriz, las industrias metalmecánicas, industrias pesadas, digamos, tipo la química o la petroquímica, la siderúrgica, todas tenían menos de 2 décadas de instalación y desarrollo, para que pensemos los tiempos, ¿no? Menos de 2 décadas de instalación y desarrollo en el país. La siderúrgica se había inaugurado hacía muy poco, una planta más grande, más integrada, más compleja, y todas, la petroquímica pasa también, era de los 50, 60, y todas habían tenido esta característica de ser parte de el impulso, el intento modernizador que quieren causar Onganía. Pero lo que me quiero detener es en otra cosa, como que un elemento central de la estrategia política para atraer a esos capitales a invertir y a instalarse en Argentina tenía que ver con romper la organización sindical que estaba siendo hegemónica, que estaba siendo dominante, que todavía hoy es dominante. No quiero decir modelo sindical, porque enseguida tendemos a pensar en la ley de asociaciones profesionales, la burocracia, la centralización, el control, la represión. Prefiero pensar en esos sindicatos nacionales centralizados de rama que los militantes comunistas, socialistas, sindicalistas construyeron desde los 20 y los 30 en distintos sectores de la producción en Argentina y que después obviamente cristaliza, es eso lo que cristaliza en la legislación, en la regulación, en el modelo sindical, pero que es parte de un ejercicio, de una forma de organizarse y de contestar y de combatir de la clase trabajadora en Argentina desde mucho antes. Y estos son esos sindicatos que estos sindicatos instalados en estas plantas producto de las inversiones internacionales, son justamente sindicatos de planta, ¿sí? Una de las bondades que ofrece el gobierno de Frondizi, fundamentalmente, para que se instalen esas plantas, es decirle, mira, no te va a molestar ninguna organización sindical porque vos te armás el sindicato que vos quieras, ¿sí? Y entonces teníamos el sindicato de Petroquímica PASA, que era el sindicato químico de San Lorenzo, sindicato de planta, teníamos CITRAC, CITRAM, los sindicatos de Fiat en Córdoba, en Córdoba, y alguno que otro más. Digo esto porque estos son actores, los de Fiat fundamentalmente, son actores que no participan del cordobazo, pero que del ciclo que se abre en el 71 son protagonistas de un proceso de radicalización y de discusión de estrategia sindical, modelo sindical y formas de acción política y de acción contenciosa. Entonces, eso es un elemento que me parecía importante reponer
para ver los tiempos, para ver esto de cómo una composición de la clase, digamos, aparentemente controlada vía represión por prohibir la negociación colectiva, perseguir a los huelguistas y tal, y armar estos sindicatos, digamos, de desarmar esa base de poder, bueno, rápidamente, bueno, en unos años es superada y es impugnada por la organización y la movilización de la clase trabajadora. Entonces, eso me parece interesante poder traerlo, porque también es, digamos, el momento del Cordobazo y el momento en que se están contestando estas políticas autoritarias, también venía de la mano de estos procesos de racionalización, estos procesos de reestructuración productiva que también mencionaba Matías, y que estaban provocando una oleada de contestación a escala internacional. México tiene su 68, Italia tiene su otoño rojo en el 68-69, y todo estaba en un punto vinculado con esta avanzada patronal, esta avanzada empresaria sobre ritmos de producción, sobre condiciones de trabajo, sobre intensidad en la explotación, que generaba demandas gremiales, demandas sindicales, pero también generaba profundo descontento político. Y ahí me parece que hay un elemento para pensar en la actualidad. Hay un contexto de avance de los empleadores, del capital, sobre el trabajo, los trabajadores, intensificación de la explotación. Quizás pensar, bueno, cómo juega esta diferencia en la composición, esto que traía Mati, que se veía en el 2001 y que solamente se asentó y se desplegó y se desarrolló, si miramos para acá, que es la cantidad de trabajadores que no están directamente insertos en una estructura productiva en términos asalariados, en la estructura productiva en términos de asalariado clásico, como eran los del Cordobazo, los de los ASOS, sino que están en relaciones que nosotros hoy por comodidad llamamos precarias, porque tienen que ver, como que las construimos, digamos, contra ese modelo, ¿no? Esa jornada de 8 horas, ese convenio colectivo que protege y limita el desgaste de nuestra fuerza de trabajo, pero que sin embargo, digo, está crecientemente apareciendo a través de distintos indicadores este problema de cómo nos juega la explotación. Cómo nos juega la explotación, aún con esas inserciones llamadas precarias. La explotación juega y emerge, y podemos encontrar un montón de indicadores para poder pensar que tienen que ver con desde la cantidad de horas que la gente dedica a poder ganarse la vida, ya sea combinando un trabajo asalariado, una changa, o un trabajo autónomo que tiene que autoalimentarse, digamos, autorreproducirse. Digo, hay una porción significativa de la clase que se está reproduciendo de esa manera, sobre la cual también están avanzando en términos de intensificación del trabajo, intensificación de la explotación. Digo, pensemos, plataforma de reparto, estos trabajos freelance que son online, virtuales y tal. Digo, ahí hay como todo un paquete que a mí me parece que es para mirar en relación a cómo se está expresando la explotación hoy, espejado, digamos, y tener en cuenta los cambios para poder pensar, tener en cuenta cómo juegan esas transformaciones para poder pensar cómo intervenir, cómo dar cauce, cómo ponerle palabras y estrategia a
esa intensificación de la explotación y a ese malestar creciente. Digo, los indicadores están, además de por las horas de trabajo y tal, la creciente presencia de problemas de salud mental vinculados con justamente la intensificación del trabajo, la incertidumbre, la falta de control en términos de lo que podemos prever y de lo que podemos tener certeza en relación con el fuerte control sobre lo que hacemos por parte de los algoritmos y también por parte de personas bastante hediondas. Pero digo, hay ahí como todo un paquete, me parece, para pensar por dónde, en contraposición con esa clase obrera que estaba sufriendo intensificación del trabajo, incremento de la explotación y proceso de racionalización, por dónde pasa el malestar y por dónde puede construirse estrategia a partir del modo en que eso se manifiesta hoy. Eso me parecía como un elemento interesante para poder traer a la reflexión. No para producir otro Cordobazo, sino para poder pensar, otro Cordobazo en calco, sino para poder pensar por dónde podemos, como militantes de izquierda, poder reconstruir esa capacidad de acción y esa disposición para la acción que había, que emerge en este tipo de acontecimientos. Entonces tenemos la tradición sindical, si se quiere, o las tradiciones organizativas, tenemos las transformaciones en los procesos de trabajo, el incremento de la explotación, el cambio en esas relaciones. Después hay otro elemento que a mí me parece interesante poder también reponer, que es esto de cómo se juega con el contexto, cómo juega el contexto represivo. ¿Qué era el contexto represivo? Que es desbordado, digamos, en el Cordobazo, que era el contexto represivo en ese ciclo y en esa clase y para esa clase, y en la dictadura, y en qué jugamos con el contexto represivo hoy, qué nos jugamos ahí. Mati trajo varios elementos, me parece, para pensar esto de, bueno, no suspendo las negociaciones colectivas, no suspendo la ley de paritaria, ¿no? Pero no negocio nada. O sea, la vía de los hechos, ¿no? No me siento, no te recibo, no te escucho, nada. Entonces, ahí me parece que hay un elemento que tenemos que pensar, porque esta estrategia de cómo reconstituir dominación y de cómo, digamos, construir poder para avanzar sobre nosotras, nosotros, está cambiando. Y ahí hay que afinar el ojo. Porque hay otro elemento que es, bueno, cómo de alguna manera estas conquistas que trajo ese proceso y esa tradición de organización sindical que yo mencionaba antes, cómo construyen determinado horizonte democrático, y después voy a ir a la memoria del Cordobazo, que no es solo el horizonte democrático institucional de las elecciones, el aparato, digamos, de gestión del gobierno, elecciones y división de poderes, ¿verdad? Sino que tiene que ver con también una profunda dinámica democrática que se puede poner en juego en los lugares de trabajo. En relación ya no con la autoridad estatal, sino con la autoridad patronal. Y ahí me parece que hay que poder pensar cómo en estos ciclos se iban empalmando, el interjuego entre hacer un paro, como decían, se quejaban algunos patrones en los 60 en Rosario, hacen un paro porque el mate cocido está frío. ¿Sí? ¿Cómo se intersecta eso con una reivindicación democrática mucho más amplia
que se resuelve en la calle, que se resuelven a través de la movilización y que se resuelve a través del avance y la disposición a la acción colectiva. Y me parece que una de las cuestiones que deja, si se quiere, el ciclo de recomposición del 2001, es que la vía institucional es la que resuelve todo y la calle no es para tanto. La calle, si la vía institucional funciona, ¿la calle para qué? Y si... No, dale. No, que justamente para charlar que parte del proceso post-2001 fue tratar de sacar a los trabajadores y al pueblo de la calle y llevar a la vía institucional, y tuvieron éxito. Sí, pero por eso, pero a nosotros nos queda esta cosa de, bueno, vamos a reclamar que la estructura institucional funcione como única, digamos, como la vía predominante. Entonces, como que también también construye nuestras demandas, digamos, de alguna manera. Entonces, para mí eso es para pensarlo. Yo digo, lo traigo para pensarlo, como en un contexto en que la vía institucional no funcionaba, y no funciona porque no quiero, ¿sí? Dictadura, es la organización, es la calle, y acá voy a lo otro, un horizonte político de transformación radical. Ahí voy al horizonte político de transformación radical, que era el otro que quería traer. Para acá, volviendo, digo, a esto de cómo incide esto de un horizonte institucional en las demandas y en la lucha, ahora nos encontramos con que ese horizonte institucional está totalmente tabicado, sin estar formalmente tabicado. Entonces, es un tema que se nos presenta porque yo siento que es parte de, o sea, estamos como desarmados para enfrentar esa situación, y es parte de un proceso de desorganización que viene como alimentándose, pongamos la pandemia, pero yo diría un poco antes también, ¿sí? Esto de canalizar toda la capacidad y la disposición de acción por la vía institucional. Que me parece que es una cosa que tenemos que agarrar y discutirla así, en esos términos, o sea, como elemento de problemático, digamos, para nuestra estrategia. Y entonces, y lo otro que quería traer tenía que ver con esto de ese horizonte de cambio radical que estaba, digo, a ver, con esto quiero ser clara. Yo no digo que todos los actores del Cordobazo tuvieron o tenían un programa clarísimo de Argentina socialista. No digo eso. Tampoco digo que los obreros que participaron, los obreros, las obreras, los estudiantes, las estudiantes que participaron del Cordobazo tuvieran en la cabeza de acá hasta la toma del poder no paramos. No estoy diciendo eso. Pero sí había un horizonte, una perspectiva de lucha que incluía la recuperación democrática, pero como un elemento, primero, con fuerte contenido de democracia participativa, democracia desde abajo, en las asambleas, bueno, después voy a ir un poquito a los barrios porque es otro elemento, las organizaciones barriales. Entonces, no era recuperación democrática meramente del derecho al voto y de ver qué pasa en el Parlamento. Entonces, ahí había una cuestión. Y después había elementos que tenían que ver con la impugnación de las empresas, la impugnación de la patronal, la impugnación de los capitalistas, condensada, por ahí reducida, si se quiere, a los bancos y a los monopolios extranjeros. Ahí podemos decir, bueno, solamente a eso, y los monopolios de acá, ¿por qué no? Bueno, podemos discutir, pero estaba eso, estaba esa impugnación y estaba ese sentido de que había ahí una relación de opresión, había ahí una relación de dominación que había que romper. Estaba la discusión de la construcción de instancias comunes, si se quiere, instituciones que garantizaran condiciones de reproducción comunes para el conjunto de la clase.
estaba la discusión sobre la educación pública, la universidad pública y gratuita, y libre, y laica, que venía de Frondizi. Porque era laica o libre. Libre decían los que tenían la educación privada. En el 58. Claro. Pero digo, bueno, se venía discutiendo esto. Nadie dudaba de que los espacios de recreación y de sociabilidad estaban en los barrios o en el sindicato. Digo, había sindicatos que tenían como espacios de, no sé qué sé yo, me acuerdo de un sindicato metalúrgico, una sección de un sindicato metalúrgico, una de las discusiones era si hacían 200 o 250 parrillas en el predio, porque se llenaba de gente. Y iba todo el mundo, todos los laburantes con sus familias y tal, iban y socializaban ahí. O sea, digo, estas cosas, estos espacios comunes, estos espacios fraternos y sororos, diríamos hoy, de socialización y de construcción de identidad, esto que traía Mati, estaban absolutamente fuera de cuestión. Y formaban parte de ese proyecto, de ese horizonte transformador que se alimentaba con digamos, los debates y los programas que ponían las organizaciones socialistas, las organizaciones revolucionarias. Que, nota al pie, después de este ciclo de los cordobazos, también crecen en presencia, crecen en radio de acción y crecen en métodos y en discusión de vías de transformación. Y lo último, entonces, porque cambié el orden, me quedó algo, ustedes no se acuerdan. Lo de los barrios, sí, lo de los barrios. No, esto también quería marcar. Hay como en intentar explicar por qué el cordobazo y por qué el billar, digo, por qué esta forma, estos asos, que Mati también traía esta forma de espacio, el barrio, la calle, como espacio de lucha, como territorio a ser ganado, no solo la fábrica. Hay como una hipótesis también de pensar esa forma, ¿no? Esa forma de organización del espacio, barrios obreros, en general construidos por planes o estatales o estatales sindicales en estas ciudades que se habían industrializado recientemente. Esta forma de organización del espacio, plantas, barrios en las cercanías. Obviamente no todos trabajaban en la misma fábrica, pero sí compartían esas condiciones y esos espacios de laburo en los barrios. Generan también un ida y vuelta de la política y de la acción político-sindical que contribuye a darle forma después y a darle fisonomía a estas formas de resistencia y a estas formas de defender el territorio y de avanzar, porque en el retroceso, en el cordobazo, en el villazo, en el retroceso, los trabajadores normalmente se refugian en los barrios. Y el que pudo esconderse, el que pudo zafar de la cana, el que pudo zafar de la represión, es protegido en el barrio, por los vecinos, las vecinas, los parientes, los familiares. Y desde el barrio, lo que no se puede discutir en la fábrica, lo que hay que organizar en secreto, desde el barrio se puede organizar y se puede discutir. Entonces, esta forma en que se organizó el espacio en ese momento también invita a pensar, bueno, ¿dónde estamos hoy los laburantes? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde, en estos lugares de trabajo tan tabicados, o a veces tan dispersos, tan separados, tan aislados? Bueno, ¿a dónde nos encontramos? ¿Qué otros espacios compartimos además de el lugar de trabajo o el no lugar de trabajo, como les pasa a muchos trabajadores y trabajadoras? Y eso me parece que es como otra punta para poder pensar y para poder ubicar, digamos, estos espacios de posibilidad de acción y de posibilidad de intervención militante. Bueno, yo creo que iría cortando por acá.
Perdón. Bueno, no sé si eso, si hay alguna pregunta para intervención, claro, comentarios. Acá hay una, acá presente. Sí, ¿qué tal? Fuerte, dice escuchar. Yo me llamo Gastón, yo soy Juan Ford, también participé de la carrera de que vivimos en la comunidad ese momento, obviamente con el vaso, el contexto, que fue quizás tuvo que ver también en la ciudad, ¿no? Que es diferente la ciudad que tenemos y lo que fue quizás las poblaciones barriales, lo que fue la provincia, ¿no? Porque yo también, por lo que tuvo que ver. Yo me preguntaba por ese proceso cómo era también las luchas internas entre el poder y el capital, ¿no? También se produce la ruptura porque realmente una ruptura dentro del poder y también una lucha interna que rompe con esa ruptura. Obviamente es un ciclo de apropiaciones que tiene el nuevo capital que margina a otros, ¿no? Obviamente, y en eso se produce interno. Lo voy a apropiar a los ahorristas que en otra instancia no veía nunca ahí, porque obviamente ellos lo que menos querían es estar al lado de las trabajadoras, digamos. Por eso, caso que no. Pero yo veía eso y en esa fractura de distintos lugares que hubo está obviamente esa rebelión también, ¿no? Y veía, no sé, quiero preguntar también eso, ¿no? Cómo se ve esa rebelión dentro del poder, porque obviamente tanto como trabajadores que están de alguna manera subordinados, que están, digamos, bajo una lógica de explotación, ¿no es cierto? Digamos, no concientizado, también está la lógica de la gente, de los instrumentos sometidos de la sociedad, necesita el poder del capital para funcionar. ¿Cierto? La rebelión de esos instrumentos, de esa gente capacitada y de poderes que tiene el capital, a veces funciona como una rebelión más importante también. ¿Cierto? Son dos espacios, ¿no? de la ciudadanía que está incluida ahí, ese espacio de poder, que está sometida ahí a veces, no parte de eso, está sometida ahí, y parte de la sociedad obviamente que tiene el desconocimiento también. Entonces son esos factores sociales que a veces capital aglutina, la organización importante del capital, y cómo romper es diferente, es especial porque es un sistema armado cuando llegan esas crisis de poder o hartazgo de sometimiento a la sociedad sucede. ¿No? Lo que pregunta es cómo lograr, ¿no? Las rebeliones y la ruptura de los sometidos, ¿no? La rebelión de los que estén sometidos al poder y la rebelión de los trabajadores sometidos, ¿no? Y algo cortito, ¿no? El saneamiento de organizaciones por las universidades marca algo especial que quizás preguntarse si el capital colonial tiene diferente forma de actuar que el capital imperial, quizás. En ese sentido de destruir la fuente de conocimiento social y también para el mismo funcionamiento del capital también, digamos, ¿no? Porque hay una destrucción, se destruyó, por ejemplo, computadoras en la época de Alemania, hubo un discurso de Alemania en Norteamérica, que él se encargaba de atacar a su ciudad. Con él hay todo un poder destructivo, no sé, también te preguntar, en la estructura del poder capital, que se produce, las sociedades que se producen por dos vasos. El sufrimiento de estudiantes y el trabajador que estudiaba y que militaba, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es digamos, la lógica de instrucción que tenía, la lógica del proceso que ellos, digamos, iban a someter a lo que alcanza el conocimiento del trabajador, es lógico, y así su independencia y también quizás su autorganización también, eso también, ¿no? Eso de una forma quiere tampoco que se autorganice su trabajo, quiere estar sometido
su organización capital, ¿no? La pregunta es esa, como la estructura del poder de abajo, ¿no? Del capital. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, ¿no? Quizás que Sí, sí. hay varias. Es un montón igual. Claro. Anotando. No sé Dale. si alguien ahí virtual tiene alguna pregunta. Voy a abrir el micrófono. Por acá. Su intervención. Sí, no dijeron. Bueno, arrancamos por ahí, después vamos viendo, capaz se va dando el debate. No, a ver, creo que entendí, fui siguiendo, en realidad fueron un montón de cosas lo que dijo el compañero, interesante. A ver, primer cuestión, sí, yo creo que es importante a lo que vos marcás, que es que, bueno, cuando hay fracturas por arriba, es decir, que hay fracturas en cuanto a dentro de los sectores de la propia burguesía, de la clase dominante, se abren grietas que posibilitan que las resistencias y la rebelión, la lucha desde abajo, bueno, tenga un poco más eco. Cuando la clase dominante es un bloque monolítico, muchas veces la resistencia, la rebelión, bueno, tiene un impacto que puede ser asimilado, digamos, ya sea por vía institucional, como marcaba Julia, o por vía represiva, de una manera más sólida. Es decir, dominación básicamente significa eso. Tenemos una sociedad de clases, una estructura de clases, y tenemos un problema de, a ver, digamos, los explotadores además son clase dominante. No siempre con una hegemonía, con un consenso activo muy enorme, pero un mínimo de consenso necesitan. Y acá quiero introducir otra cosa, y a veces si no hay tanto consenso, con mucha pasividad alcanza, que es lo que está pasando un poco más hoy, como lo veo yo, ¿no? O sea, quizás no hay tanto consenso superactivo, pero con un poquito de consenso, un 30% donde vota la mitad, ¿no? Poquito de consenso, más mucha pasividad y mucha gente que no sabe para dónde ir, les alcanza. ¿Por qué? Porque son la clase dominante, como decimos siempre con Facu. Porque mandan, porque tienen los medios de producción. Y para hacer la política que ellos quieren, si tienen un consenso, si son un bloque, les alcanza con poquito consenso. Es decir, puede ser con dictadura, puede ser con un gobierno autoritario como es este, pero que no es dictatorial. Mientras toda la otra gente que quizás no dice, sí, estoy de acuerdo con esto, a viva voz, no encuentre por dónde, o la forma de oponerse, o el ánimo para oponerse, ¿no? Hasta ahí me parece muy importante. Sí, haría una pequeña salvedad, que creo que las disputas entre el sector de la burguesía no son elementos de rebelión. La rebelión es de los explotados, de los dominados, ¿no? De los postergados por el capital. Quien se revela es quien es dominado, quien resiste, quien es explotado. Entre los explotadores, bueno, tienen disputas y a veces discuten, a veces amablemente como caballeros, y a veces se tiran con munición pesada. Pero no es que, ¿no? Con munición pesada de distintas maneras, carpetazo o, a ver, en el proceso que nosotros estamos encarando hoy, el cordobazo, Onganía llega al poder antecedido por una disputa militar entre los milicos. Los azules y los colorados, como decía, ¿no? Los que son gorilas todo el día y los que son gorilas cuando hace falta, como decía Cook, ¿no? Que básicamente lo que se estaba discutiendo es que como no podían discutir en el Parlamento, discutían entre dos fracciones del famoso partido militar. ¿Y cómo discutían? Sacando tanques a pasear, ¿no? Después dicen que la violencia política en Argentina fue instalada por los trabajadores, por los socialistas. Los tipos vivían reprimiendo y se cagan a tiros entre ellos. Y después resulta que, ¿no? Dejémonos de joder, compañeros. Eso. Y el tema de las universidades, sí, también. Yo creo que era distinto en esa época. Onganía no estaba contra las universidades. Lo que no quería, no quería desfinanciar, cerrar las universidades. Lo que quería
era instaurar una disciplina, una moral católica, que se deje de hacer política y que la gente no afecte la moral haciendo exhibiciones sexuales, como por ejemplo usar ropa un poquito más informal, o teniendo el pelo largo, o haciendo otro tipo, o fumando puchos, o cualquier otra boludez que no sea lo que ellos querían que sean todos robotitos. Obviamente no les salió bien. Yo no sé, yo está. No quiero que Yo, lo que me quedó sí dando vuelta era la cuestión cuando decía que podríamos vislumbrar ahora, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue el cordobazo, ¿no? Más allá de que son características totalmente distintas. Tendríamos que ver varias cosas. Por ejemplo, la cuestión del sindicalismo, hasta el sindicalismo más traidor, diríamos, de esa época, no tiene nada que ver con el sindicalismo de ahora de Daesh, ¿no? Porque Bandor, dentro de todo, habrá sido lo que habrá sido. Claro, o sea, Bandor, lo ponemos al lado, por ejemplo, de Triaca, o lo ponemos al lado de todos estos que están ahora, Moyano, bueno, es como comparar, no sé, un científico, ¿no? Con todo el respeto de Un conocedor del tema. No sé, con alguien que empieza a tocar los acordes por primera vez en su vida y agarra una guitarra. Después la cuestión de que en ese tiempo no existían las redes y tenemos ese problema. Sí. Tenemos el problema que hoy las redes son, yo diría que así como en su momento fueron los fierros, ¿no? En la época del 76 y antes, no solo en Argentina, en África, de todos lados, fueron la mano derecha, diríamos, del capital dominante, hoy son, más que el periodismo todavía, son las redes, porque cada persona hoy es un día un periodista, pero un periodista acomodado, acostado con dos frazadas arriba. O sea, vos estás acostado y podés opinar de cómo vas a revolucionar el mundo o cómo podés dominar el mundo acostado con dos frazadas, cosa que en los 70 eso si vos lo querías hacer, te decían que estaban locos y te metían un chaleco en el bolo. Entonces son muchas cosas, sí, porque hay pibes, a veces yo voy divagando, ¿no? Y entro en un lado, entro en otro, ¿no? Hasta escucho canales militares a ver qué dicen. Y que ellos luchan por Argentina y que no les importan los ingleses y que no les importan los norteamericanos, pero bueno, ellos siempre están sometidos a esas potencias. Pero después cuando vos los escuchás esos programas, decís, bueno, este tipo, no sé, o nos está mintiendo descaradamente, o no sé, o a lo mejor es muy inocente y cree que, bueno, que los aviones que trajeron es para pelear contra el imperio anglosajón. Y todas esas cuestiones, porque hay una mezcolanza de todo, un entrevero de todo, que yo por eso veo que los pibes están tan desorientados también. No solo porque los pibes están hechos pelota peor que en la década de los 90, porque ahora la degradación de la vida es peor que en la época de Menem, sino que no encuentran ningún camino ni siquiera para llegar a hacer o tener la mitad que tenían los padres de ellos, sino que también la desinformación que hay, el desgano y todo lo que vemos en la juventud hoy en día. No digo todo, pero sobre todo los sectores que siempre son los primeros que están hechos pelota, que son los más vulnerables. La falta de interés, todo esto que hablamos de la votación, de falta de interés. El otro día en la mesa, hoy no, pero el lunes pasado lo hablábamos. Yo había tirado en el grupo de delegados y un compañero del bajo vino
y lo tiró. Porque estábamos hablando de cómo podía ser que los pibes en la 21 habían votado a Milei. Entonces, yo le decía, él dice, y yo lo había mandado, parece que no había leído el WhatsApp, que yo mandé un texto que había mandado el día anterior, que los pibes que están en situación más vulnerable creen que el capitalismo tecnológico les va a solucionar la vida y van a tener una mejor vida que sus padres y que sus abuelos. Están convencidos. Eso lo vi, y a veces a mí me dicen, no, pero vos con tu pesimismo. Yo lo he visto acá donde estamos, los jóvenes que venían acá, no quedó ninguno. La asamblea de jóvenes que nosotros tenemos, quedaron dos compañeros, tenemos la compañera que está trabajando acá, la hija de Janet, que no me acuerdo el nombre ahora, porque la verdad que estoy cansado y no me acuerdo. Quedaron dos compañeros de una asamblea de jóvenes que creo que eran como 23. Quedaron dos nada más. Entonces quiere decir que ni siquiera los compañeros que han tenido, jóvenes que han tenido cierta formación acá, dentro del foro, que sería una de las organizaciones sociales más horizontales y donde se les permitió y se les permite a cualquier compañero venir a cualquier reunión, tratar de formarse lo más que pueda, se los invita a cualquier tipo de formación como esta, sí, ha fracasado. Muchos dicen, no, pero bueno, tenemos que hacer autocrítica, sí. Ahora, yo no creo que hemos fallado nosotros, los que hemos formado, los que no. A algunos capaz que le ha faltado más elementos que a otro compañero. Pero yo lo que noto es que hay una cuestión de que todo lo que ha evolucionado, que ellos se reestructuraron del 2001 para acá, han evolucionado y han mejorado el poder de seducción, sobre todo en los jóvenes pobres, y les han absorbido completamente cualquier activo de lucha. Es como que les ha enchufado la energía, lo que yo noto, ¿no? Y entonces, si son pibes que han estado acá, caminando por acá, que han escuchado conversaciones, ¿qué queda para los pibes de afuera? Que están en el mundo todo el día con las redes, no digo con la tele, porque ya la tele la vemos nosotros los viejos, pero digo, hay un proceso que ha evolucionado, que se han estructurado de todas las formas posibles, ya no les hace falta los fierros y tampoco les hace falta los periodistas, porque los mismos pibes que voy por las calles ya se imaginan un mundo que no existe y que creen que ese mundo es el que les va a solucionar la vida y a las futuras familias que van a formar. Entonces yo no sé cómo le vamos a entrar a eso, de qué manera. O sea, de qué manera le vamos a volver a recuperar el cerebro a eso. Sí. Así, preguntamos si hay algo más y ya nos queda un poquitito. Dale. O no sé si querés. Como quieran, sí. No sé si hay más compañeros que quieren intervenir, claro. mejor. Sí. Vamos. No sé. Acá compañeros en... Nosotros nos tenemos que... No, pero no sé. a ver, pregunten si No hay- pregunten, porque por ahí Compas, alguna Bueno, intervención, manito, reflexión, pueden levantar la mano, abrir, claro. mandar señales de O mandar humo. algo acá por el chat. Bueno, y si no, ir respondiendo. Si no, la seguimos entre los que estamos acá. Sí. Dale. No, Acá, compañero. creo que la historia de la lucha, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y eso es así de siempre. O sea, obviamente el cordobazo, yo tenía 15 años. Entré por primera vez a una villa miseria a los 14. Y yo no tenía ningún tipo de formación política, nada. Nadie me había dicho que venía acá porque... Vi una villa porque vivía cerca y la intentaron quemar. En el año 68, la villa que estaba en Colegiales, donde están todos los edificios, los monoblocks, eso, toda la revolución. Esa villa en el año 68 la prendieron fuego. Desde el tren, le tiraron un bombo molotov y le prendieron fuego. Entré por primera vez a la villa. En el año 69, cuando el cordobazo, yo ya laburaba, porque empecé a laburar cuando tenía 13 años, y era como que te producía
cosas en la piel y en el estómago, ¿no? Porque ver la resistencia de todo un pueblo que no solamente resistía con palos sino que desde las casas también había resistencia, también hubo tiros, ese paso y la cantidad de asos que después se fueron dando, que quiebra la dictadura de Onganía. No es que hay una diferencia entre burgueses y militares. Lo que nos produce tener diferencias es justamente la oleada de la resistencia de la lucha de clases. Eso nos hace tener diferencias. ¿Y cuál es la mejor forma de poder controlar eso? La mejor forma que se le ocurrió en su momento era canalizar todo hacia la vía democrática. Había un pueblo que resistía y que quería también que vuelva Perón a la Argentina. Aunque no duela, nos cueste entender, yo fui parte de ese proceso de resistencia y de la vuelta de Perón a la Argentina. No pude votar a Cámpora porque no me daba la edad. Pude votar a Perón. ¿Sí? Pero fui parte de ese proceso, llevé gente a Santiago del Estero, porque el proceso se abría una crisis en el sistema que controlaba al movimiento obrero y le daba, lo canalizaban a través de las elecciones. Pero Perón no pudo venir a controlar todo eso. Vino Perón a la Argentina y no pudo retener todo ese auge que había en el movimiento obrero y en la juventud fundamentalmente. Una juventud clara, una juventud que discutía yo vi una pibita que militaba junto conmigo, que tenía 16 años. Los niveles de discusión que había eran increíbles. Que hoy, la verdad, no se ve en ningún lado. En ningún lado se ve esos niveles de discusión. Peleas, yo milité mucho tiempo ahí en colegiales. En el 73 le hicimos la campaña al intendente, al que era concejal. En ese momento, no me voy a acordar ahora el nombre, pero nosotros decíamos, la villa se va a convertir en un barrio popular. Y él ya tenía en su proyecto que esa villa se convertía en edificios y lo que hoy es el mercado de las pulgas, una gran playa de estacionamiento. Fuimos a discutir con él y nos puso matones alrededor y unos 9 milímetros arriba de la mesa y obviamente tuvimos que irnos. No había forma de discutir eso. Bueno, eso es lo que ocurre en la humanidad. Yo fui parte de la resistencia en el ferrocarril en el 92. Parte de los 42 días de la huelga ferroviaria. Y eso también crea una crisis en el sistema democrático burgués. No es una democracia real, no es una democracia que nosotros nos llaman a votar cada 4 años y votamos y punto, ya está. Y votamos mierda. Porque vivimos votando mierda. Y la resistencia, y yo a veces me dicen, y los pibes, ¿por qué mierda votaron a Milei? Y la verdad que no sé, pero ¿qué era? ¿Cuál era la opción que tenían los pibes? Pasa. Era Alberto Fernández. Y Alberto Fernández ya lo conocía. Exactamente. Y nosotros... Peor, era el ministro de Economía. O sea,
Dentro de organizaciones sociales, un poco de viva la pepa, dejemos que funcione, para mí, administramos grandes miserias. Y no fuimos capaces de formar más, de llevar más claridad de lo que es la clase. Yo tengo compañeros que son delegados y dicen, yo no puedo hablar con mi vecina. Y era delegada, antes era representante de 42, 43 compañeros, hoy quedamos 18, 19. Pero es la que eligió, y está bien que haya sido así, porque nos marcaba un poco el límite de donde estábamos parados. Claro. O sea, yo me negué sistemáticamente a ser representante de algo, porque yo sé que mi cabeza por ahí vuela un poco más de lo que vuela la cabeza del vecino. Y esa compañera reflejaba más lo que era la realidad del vecino. Pero el problema que tenemos es que esa compañera no puede hablar con la vecina política. No puede ir a convencer a la vecina, che, hagamos tal cosa, hagamos una olla, juntémonos para hacer una olla con con una... No puede porque no les da. Entonces, para mí, de eso somos parte responsable. Yo no digo que todo el mundo tenía que ser revolucionario, pero sí los delegados un poquito más de claridad de dónde estamos parados para poder organizar. Había alguien que veía Ahí, Sí, Sabino, si Sí. querés abrir el micrófono y preguntar. Sí. Sí, estamos Sabino y Mariadela juntos, así que hablo yo. Buenas noches, compas. Acá de Córdoba. Esta idea quería retomar esta idea que planteaba la compañera de la institucionalidad que reemplazó o que intentó reemplazar la calle en el 2001, post-2001, 2003 en realidad. Y en realidad, después del kirchnerismo y el albertismo y el macrismo y demás, ahora hay una vuelta en donde Milei llega al gobierno y hay en el sentido común una nueva crítica a la institucionalidad, pero que no se da por izquierda, sino que se da por derecha. Hay una crítica al Estado, a la democracia, no va la gente a votar, se gana con poco porcentaje, como planteaba el compañero. ¿Y por qué esa crítica a la institucionalidad no nos agarra mejor paradas para estar en la calle? Bueno, porque nos desarmaron. Porque pasó la dictadura, entre el cordobazo y ahora, pasó la dictadura, pasó el 2001, pasó el kirchnerismo, pasó el macrismo, todo esto. Y es a nivel internacional que la clase está fragmentada como nunca, sin lugares de encuentro, como vos planteabas. Vos planteas una pregunta hacia el final que es, ¿dónde nos vamos a encontrar? Y es una gran pregunta esa. ¿Dónde se encuentra la clase hoy por hoy? Porque como estábamos charlando acá, mientras escuchábamos, en los 60 el obrero militaba, el obrero sindicalizaba, defendía el mate cocido caliente, además estudiaba y además estaba en el barrio. No había esa fragmentación. Y hoy en día no solamente la clase, sino la persona está más fragmentada. Pero bueno, mi reflexión tenía que ver con eso, ¿no? Cómo la crítica a la institucionalidad que lleva a un libertario al poder que se llama libertario, porque critica al Estado, no viene por izquierda, sino que viene por derecha. Y bueno, y tu pregunta de dónde vamos a construir y a militar, va a tener que ser en todos los lugares que podamos. Hay otra respuesta, no sé. Exactamente. ¿Dónde? Sí, está abierto el micrófono. Sí. Y ahora sí. Estamos diciendo. Dale, sí, Ah, bueno. cerremos. Dale, vos. ¿Ya está, compa? Sí. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que son un montón de cosas. Yo voy a tratar de ser ordenada. Empiezo por el tema de la institucionalidad. Así zafo de hablar del desánimo, porque es medio generalizado. No, digo, claro, cuando yo me refiero al tema de la institucionalidad,
es justo lo que planteaba la compañera, ahí dan el clavo, porque tenemos un ataque, tenemos una retórica de ataque a la institucionalidad, que en realidad es autoritarismo, es más autoritarismo. En realidad es navegar los bordes de esa democracia burguesa para construir un régimen más autoritario. Pero no hay nada de crítica a la institucionalidad en términos de formas de participación, formas de tomar decisiones sobre los asuntos sociales, formas de dirimir la explotación, formas de controlar y de organizar la producción. No hay nada de eso, que es como el corazón de la institucionalidad del capital. Ahora, lo que yo a veces pienso es que nosotros, izquierda, militantes socialistas, militantes comunistas, militantes de izquierda, militantes por el cambio social, amplio espectro, nos comimos la institucionalidad, el horizonte, el límite que pone la institucionalidad. Yo no sé si la responsabilidad es tanto que no nos formamos como que nos formamos en una dinámica en donde parecía que este Estado capaz de conceder algunas cosas en términos de políticas públicas, en términos de programas sociales, nos alcanzaba y nos habilitaba a poder desplegar y poder avanzar y poder consolidar nuestras posiciones y nuestra fuerza y nuestro poder. Y eso a mí me parece que es lo que entra en crisis con esta avanzada, que insisto, para mí es anterior a Milei. En todo caso, Milei la expresa, la podemos buscar en la pandemia, pero para mí viene de antes. Otro hito, si se quiere, que para pensar esto, es el AI 2019, ¿no? Que ganó ganó el ánimo popular después de la movilización de 2017, que bloquea el programa de reformas neoliberales de Macri. El grueso de las organizaciones sindicales y de las organizaciones populares, ahí o sea, dimos una batalla muy marginalmente y la perdimos. El grueso se encauzó a, bueno, listo, ya frenaron, ahora tenemos que buscar mejores gobernantes. El problema no es el Estado, el problema no son las relaciones de opresión, las relaciones de opresión, sino que los que las controlan, los que las tienen que gestionar, son gente más mala que nos va a hacer daño y tenemos que poner gente buena, copada, que nos permita desarrollar que nos permita desarrollarnos. Entonces, ahí me parece que yo encuentro un límite que nos remontar en esto. Bueno, ¿cómo volvemos a reinstalar que sí, que la institucionalidad es un problema para los trabajadores y el pueblo? ¿Qué es un problema? Que nuestro problema no, o sea, que si nosotros tenemos un problema les cuento una pequeña anécdota del mundo sindical. Mi compañero es delegado en una fábrica que tiene organización sindical más burocrática, menos burocrática, más peronista, menos peronista, más de izquierda, menos de izquierda, pero hace 50 años que ininterrumpidamente tienen delegados. Desde que se creó la fábrica está organizada. Entonces tienen como una serie de cuestiones sobre las que ahora están avanzando, ¿no? Tipo horarios de descanso, las formas en que se toma el descanso, algunas cuestiones con el tiempo, con los controles de tiempo, cuestiones muy mínimas. Claro, ahora la patronal está avanzando sobre eso. ¿Cuál es el reflejo primero del cuerpo delegado? Vamos a buscar en la ley a dónde está escrito. Y ahí descubren que muchas de las condiciones de trabajo de las que, entre comillas, disfrutan ahora, no están escritas en ninguna parte. Son producto de una relación de fuerza que se construyó y se defendió durante 50 años. Y nosotros no somos, nosotros de conjunto, como clase, no somos conscientes de esas cosas. No traemos todo el tiempo, no ponemos en juego eso que logramos construir a través de la relación de fuerza. Si no está puesto en una ley, si no está puesto
parece que no existe, parece que no lo podemos producir. Y por eso también poder pensar nuevos cordobazos con todas las diferencias implica poder recuperar este impulso impugnador y este impulso de construir nuevas relaciones de fuerza a partir de la acción. ¿Lo vamos a hacer ahora? ¿Lo vamos a hacer inmediatamente? No. Porque justamente estamos desorganizados. Este desánimo, este no saber dónde encontrarnos, esta sensación de estar despedazado, así fragmentado. Me gustó eso de las personas fragmentadas. Como, ¿no? Estamos fragmentados. Esta sensación es la sensación de la desorganización que nos están produciendo y reproduciendo todo el tiempo a través de las redes, con estos discursos de individualismo a ultranza, con estas prácticas de humillación, con estas prácticas de deshumanización, ¿no? Todo es curro, todos los laburantes que luchan defienden privilegios. O sea, toda una fantasía intrincada que lo que hace es desarmarnos. Tenemos que salir a explicar por qué pedir aumento de sueldo no es defender privilegio, por qué no es un curro trabajar en una institución del Estado, por qué no es un curro tener vacaciones y aguinaldo. Digo, estamos en esa. Estamos en esa. Y yo respecto de... Entonces digo, me parece que sí, tenemos que pensar mucho. Tenemos que pensar mucho. Cómo construir estratégicamente. Respecto de los jóvenes, no fueron los únicos que votaron. No, sí, Por supuesto. Y sí me parece que ahí hay, bueno, como todo un paquete de nuevas, bueno, nada, lo que nos pasa a los viejos cuando vemos a los jóvenes, hay cosas que no entendemos y que tenemos que, y ojo que dije viejo, y que tenemos que dar, claro, tenemos que pensar cómo eso juega en las formas de construcción. Claro, jóvenes de la segunda edad. Y lo último, respecto a los dirigentes sindicales, bueno, como que yo pienso que cada conformación de la clase produce también de alguna manera esos dirigentes. No los estoy defendiendo, no estoy diciendo que no jueguen para mantener divisiones, para reproducir desigualdades, para controlar el conflicto. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy volviendo a poner las tintas de nuestro lado es que, bueno, tenemos que ajustar estrategia para que esos dirigentes pierdan poder. No se van a ir, no van a renunciar y no van a llamar a huelga general. Para mí, ¿no? Es como, o sea, no son los que nos van a plantear ninguna salida. A lo sumo podemos lograr que no molesten, pero también tenemos que ver qué es lo que podemos producir como modo de conducción, como modo de organización y de dirección político-sindical de la clase. No, cortito, porque ya dijo un montón Julia, me parece... A ver, vamos por este lado. Yo me quedé con varias cosas que fueron tirando algunos compañeros. Acá el compañero decía, ¿no? ¿Por qué un grupo de jóvenes que estaba acá? Pero esto pasa en muchas organizaciones, en muchos lugares, ¿no? Que estaban, no están, se fueron, y entonces, ¿qué pasó? Fracasamos en la formación. Porque, bueno, quienes de distintas maneras tenemos varios años, quizás acá el compañero tiene más no solamente de militancia, sino de ser parte de procesos de formación en organizaciones políticas, sociales, populares, no es la primera vez que nos pasa. ¿A dónde voy con esto? Yo creo que la formación, las actividades de formación política, social, sindical, son muy importantes y sirven, pero que no tenemos que renunciar a ellas, ni tampoco sobreestimarlas. Es decir, la principal formación es la experiencia y la experiencia de lucha y de organización. Nosotros no podemos suplir desde charlas, desde cursos, de actividades culturales, lo que es una experiencia. Lo que podemos hacer es sobre esa experiencia tratar de generar espacios donde en el debate tratamos de hacer que nuestra acción tome un poquito más de conciencia, sistematicidad, es decir, llevar de la acción al debate de táctica y de estrategia, quizás, ¿no? Es decir, consolida a los compañeros que se van formando más que poder
traer a nuevos compañeros desde un proceso de la base absoluta. O sea, los compañeros en la actividad de base empiezan a tomar responsabilidades primero, empiezan a hacer cosas prácticas, empiezan a participar activamente y recién ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿y por qué en todo caso compañeros que de repente están, de repente no están? Y porque lo que nos impera es, a ver, frente a una derrota, frente a un retroceso, impera un poco de desesperanza, un poco de fragmentación, es decir, no ver por dónde. Es decir, ¿quién va a venir a una charla si no ve por dónde va la cosa? O sea, vienen los que están más firmes, los que están más convencidos en general, ¿no? Los que tienen un interés más allá de la cuestión más inmediata del día a día. Y justamente lo quería decir porque me parece que sostener espacios como este es fundamental y lo sostenemos a contracorriente, sabiendo que no es que vamos a llenar el movimiento, los movimientos sociales, los sindicatos desde las actividades de formación, sino que en todo caso es si podemos en este retroceso que estamos viviendo todavía, bueno, como decía, me voy a poner muy leninista, ¿qué voy a hacer? Retroceder un poquito en orden, ¿no? O sea, retroceder... No, claro, a ver, retroceder, pero que no sean desbandadas. Es decir, sosteniendo los espacios de organización que tenemos, que podemos sostener, que podemos construir, los espacios de debate, los espacios de intercambio, los espacios para pensar, ¿no? Y hacernos, o sea, refugiarnos en aquellos lugares, decir, bueno, acá vamos a tratar de resistir, acá nos plantamos. Si no, digamos. Y eso creo que es algo que hemos conquistado. Lo hemos conquistado en ciclos de lucha anteriores. Es decir, este avance de la derecha nos está haciendo retroceder. Pretender otra cosa sería iluso, sería voluntarista. Pero tenemos lugares desde donde plantarnos y resistir. ¿Qué vamos a poder hacer de acá en adelante? Bueno, depende de muchas cosas. Voy a volver a Lenin otra vez. Para hablar de estrategia hay que tener una, decía, ¿no? Sinodoro Pereira, más bien. Claro, sí, Sinodoro Pereira. Bueno, estamos citando medio de memoria por dónde empezar, ¿no? Que era un poco eso. Bueno, hablemos de estrategia, de táctica, ¿sí? Digamos, mirá, si no tenemos no tenemos una claridad estratégica, pero sí podemos sacar algunas lecciones y decir, no es que hemos fracasado en todo, es que estamos retrocediendo. Y retrocedemos por la institucionalización, y la institucionalización que vino justamente de quienes también querían presentarse como alternativa a la derecha. Lo que dijo Julia recién es muy importante. ¿Cuál fue la última expresión de radicalidad? Y bueno, 2017. Y junto con eso, el inicio de la última oleada del movimiento feminista también. El inicio, no todo, en mi forma de verlo, digamos, puede ser polémico, pero también ese movimiento que tuvo un momento de radicalidad, después se viabilizó por vía institucional. Y eso también está sentado sobre otras capas anteriores de una generación, o una y media, que, bueno, que cuando le dijeron, nosotros vamos, digamos, le dijeron desde arriba, ahora va a volver la política, nosotros somos el retorno de la política, y le dijeron que hacer política era, digamos, marchar como de paseo de vez en cuando y después tratar de acomodarse en una posición de funcionario porque las cosas se cambian desde adentro y correte tronco porque estamos gobernando. No fue ese el discurso. O sea, los responsables de ese desarme político y moral no son. O sea, digamos, miráis el resultado. Pero los responsables son los que ahora otra vez nos dicen, nos quieren venir a dar lecciones de cómo tenemos que actuar. ¿No? Y creo, y con esto cerrar, porque estamos en horario, la compañera ahí habló y dijo desde Córdoba, la crítica a la institucionalidad, ¿no? Digamos, ¿por qué no ir por izquierda? Dijo, ¿por qué? Y bueno, porque, a ver, que la derecha tenga este concepto no es algo nuevo. Hace un rato hablábamos de, así de medio costado, de cuando los sectores conservadores, católicos y de derecha, ¿sí?, usaron la palabra libertad para querer instaurar la educación religiosa en Argentina, libre o laica. O sea, claro, laica, y por oposición a eso es libre. ¿Qué significa libertad para ellos? Hacer lo que a mí se me canta sin que ustedes, negros, me puedan decir a mí que yo no puedo hacer algo.
Ya. ¿Qué es libertad para nosotros? Bueno, exactamente lo contrario. Es un mundo libre de opresión, es un mundo donde podés llegar a fin de mes. Como mínimo, ni siquiera estamos hablando del socialismo, ¿no? Es otra cosa. Entonces, en esa cuestión nos jugamos mucho. ¿Y por qué? A ver, esos son la burguesía y tienen ventajas en ese punto. Ahora, si a una autocrítica, una reflexión creo que nos cabe, muy profunda, es esto, que capaz tenemos que ser un poquito más radicales e ir un poquito más por fuera de la institucionalidad. Al menos en nuestros horizontes. No estoy diciendo que mañana vayamos a hacer no sé qué cosa, porque sería algo descabellado si no es en un contexto social, sino que diciendo, che, y si tratamos de pensar en cómo dar batallas, en encontrarnos en todos los lugares que se pueda, de la manera que se pueda, pero que el único horizonte de discusión de esto no es cambiar las cosas desde adentro, porque evidentemente eso no funcionó. Sí, bueno, estamos llegando al final. Si quisiera, así como dijeron, o sea, lo importante es la experiencia, la acción colectiva, con todos los límites que se puedan tener, tanto desde la OMPE como del FOL, se ha tratado de cuestionar, a veces por ahí nos ha faltado naftas, pero se ha tratado de cuestionar esta misma recurrencia a la institucionalidad. O sea, me parece que cuando nosotros vemos todo el problema que implica, es muy cierto lo que decía mi compañero, las elecciones están hechas para esto, para que vos puedas elegir entre Juana y su hermana, como decía un viejo socialista norteamericano, o sea, y a quién, claro, y cuál era nuestra alternativa, ¿no? Como decía mi compañero, ¿cuál era nuestra alternativa? Al ministro de Economía del gobierno anterior, que estaba llevando desastre, pero me parece y nos parece muy bueno que se discuten estas cosas, que las podamos discutir, que podamos avanzar. A mí me gustaría cerrar con unas... la tecnología nunca fue bien esto. Yo hubiera traído el libro, no quise traer el libro porque es gordo. Pero quisiera cerrar con unas palabras de un autor, no importa, se llama Brennan, pero no es importante, que escribió sobre el cordobazo, pero que en un momento creo que condensa bastante bien algunos elementos y que valen para nosotros hoy. Dice, la significación del cordobazo no se ha exagerado. Sirvió para galvanizar a gran parte del movimiento obrero y fue la chispa que dio origen a los casi 6 años de militancia sindical que siguieron. Si el cordobazo no fue el precursor de estos cambios, fue un poderoso estimulante. Contribuyó a una mayor politización de la clase obrera cordobesa y le dio una sensación de su poder. A los activistas sindicales que se identificaban con uno u otro de los programas de la izquierda, les demostró lo que muchos de ellos habían sostenido durante mucho tiempo, pero que probablemente habían llegado a dudar, que la clase obrera argentina aún tenía potencial de actuar como un protagonista político independiente, y alentaría a muchos trabajadores, algunos de los cuales habían estado ausentes por completo del levantamiento, a apoyarse en su ejemplo como un primer paso hacia la creación de un papel revolucionario para la clase obrera. Bueno, creo que es todo por hoy y esperamos hacer otras actividades como esta y bueno, nada más. Gracias. Gracias.